el asunto de los costes laborales tiene que actuar inmediatamente, sabiendo ya que no va a producir ningún efecto salvo aumentar el paro. Detengámonos en los empresarios, que al parecer son los que están en el centro de atención de la preocupación del gobierno. Todo empresario del mundo quiere sobre todo tener clientes y pedidos. Si tiene clientes y pedidos, todo lo demás pasa a segundo lugar. Sí, pero ¿y qué hay que hacer para tener más clientes? Por de pronto, si hay más paro, habrá menos clientes, porque también los trabajadores acostumbran a comprar. Y si no tienen dinero no podrán comprar. Habrá clientes y pedidos cuando haya un repunte económico. Este es el lenguaje técnico de los expertos. Cuando hay un repunte. ¿Y cómo se logra que haya un repunte? No hemos podido saberlo ni hoy, ni ayer, ni nunca. Eso es algo un poco mágico. Llega cuando llega, como cuando llega el amor. Pero al parecer no tenemos manera humana de lograr que llegue. Como cuando vimos una etapa de prosperidad que se decía, hay que ver cuánto está durando esta buena racha, pues ahora estamos en una mala racha que no tenemos ni idea de si va a durar un año, 2 o 42, porque la ciencia hace mucho tiempo que nos ha demostrado que no tiene la menor idea de saber cuándo se producen los repuntes o los despuntes. Lo único que sabemos es que, mientras tanto, derechos duramente conquistados se tiran directamente a la basura sin que esto surta ningún especial efecto, porque no hay manera de que haya clientes hasta que no repunte. Me estaba acordando de el fundador de la cooperativa Mondragón, que era un curilla vizcaíno, que era un hombre muy inteligente y que logró finalmente construir la cooperativa más importante del mundo, la cooperativa Mondragón. Pues este hombre, entre otras muchas cosas sabias, decía, miren ustedes, en economía solo hay dos teorías. Una, en la que manda el dinero, que alquila hombres para conseguir más dinero. Otra, en la que manda el hombre, que alquila dinero para beneficio de los hombres. Pues bien, lo único que está claro es que vamos a disparar contra los hombres. Lo único que está claro es que no tenemos ni idea de cómo se consigue que llegue el repunte, que no sabemos cómo hacer que haya pedidos y que estamos en el primer modelo. Modelo en el que manda el dinero, que alquila hombres para conseguir más dinero.